Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Rocío Martín y soy ayudante de cátedra de Farmacología 2. Y en esta oportunidad el tema que les traigo y de lo que vamos a hablar un poco es sobre la farmacología de los hipolipemiantes. Y estos fármacos son importantísimos de conocer, tanto para la materia como para su vida como médicos. Sí, seguramente ya hoy en día la mayoría de ustedes conocen al menos una persona medicada con este grupo de fármacos, así que ni hablar cuando comiencen su vida como médicos. Así que si les parece, vamos a empezar a hablar un poco sobre este grupo de fármacos y hacer una breve introducción de las dislipidemias. Bueno, entonces, de manera introductoria les traigo también cuál es el objetivo del tratamiento de las dislipidemias, porque no solo es farmacológico. Primero vamos a hacer también una corrección de la dieta, ¿sí? Sabemos que el aporte nutricional de colesterol y triglicéridos es importante para balancear los niveles séricos, por lo tanto una educación nutricional y la realización de ejercicio físico contribuyen a una de las patas del tratamiento. La corrección de los factores de riesgo, recordemos que son pacientes con factores de riesgo cardiovascular, por tanto son pacientes que por alguna razón puede que hayan tenido algún evento coronario, que tengan, por ejemplo, algún tipo de arritmia, ¿sí? Que tengan placas de ateroma desarrolladas en alguna arteria principal. Entonces tratamos de mantener balanceado también esas cuestiones que podrían desencadenar algún evento o fenómeno cardiovascular. Y por último, el tratamiento farmacológico que depende de nosotros en esta clase de hoy y que se van a ir sabiendo más o menos cuáles son los fármacos principales que se utilizan en estas dislipidemias. Bueno, el sentido de esta diapositiva es recordarles un poco de bioquímica, y lo hago porque es necesario entender y recordar cuáles son las lipoproteínas, porque básicamente están implicadas en todos los procesos ateroscleróticos y, por ejemplo, de desbalances de triglicéridos y colesterol, y a su vez todos los hipolipemiantes de los que vamos a hablar van a tratar de modificar los niveles de estas lipoproteínas, ya sea en más o en menos. Por un lado, al lado izquierdo tenemos las primeras cuatro que son también constituidas como colesterol no HDL, y por último el colesterol HDL, que es el que se transporta por esta última proteína más pequeña que es la HDL. Bueno, es importante conocer hacia dónde van estas lipoproteínas, qué transportan, qué función cumplen en el equilibrio, ¿sí?, de los triglicéridos del colesterol, ¿sí? Y conocer las apoenzimas, que acá yo les detallo cuáles son las más importantes que deberían recordar, porque de alguna manera están implicadas en los mecanismos de acción de los hipolipemiantes. Empezando por la izquierda tenemos la lipoproteína más grande, que es el kilomicrón, que esta es muy importante porque es la que determina la absorción intestinal del colesterol por una proteína que ya se las adelanto, que se llama NPC1L1, ya lo vamos a volver a ver adelante, y que a través de la síntesis de triglicéridos a través del colesterol en el retículo endoplásmico se va a formar el kilomicrón, a su vez con el aporte de algunas proteínas, y lo más importante son las apoenzimas, la ApoB48, la C2 y la C3, que las vamos a volver a nombrar también más adelante. Lo importante es que transportan también altos niveles de triglicéridos desde su absorción intestinal hacia el tejido adiposo, el esquelético, el cardíaco, el mamario en el caso de las embarazadas, y también al hígado. Luego tenemos la que le sigue en tamaño, que es la VLDL, la B de Very Low Density Lipoprotein, que es una lipoproteína de muy baja densidad, ¿sí? Tiene muy baja densidad y un tamaño intermedio. Lo importante es que estas VLDL luego le dan lugar a la formación de las LDL, ¿sí?, que es la cuarta lipoproteína. Y bueno, que transportan también triglicéridos y a partir del aumento de los ácidos grasos libres que se forman de nuevo en el hígado. La ILDL es una proteína de densidad intermedia. Y luego tenemos la LDL, que sí es muy importante y es la que buscamos siempre disminuir sus niveles séricos, porque es la que transporta triglicéridos en alta cantidad pero en menor densidad. Lo importante de la LDL es que contiene esta proteína B100, ¿sí?, que también la vamos a nombrar en los mecanismos de acción de los hipolipemiantes, que es lo que une
la proteína, la lipoproteína, al receptor de LDL en el hígado y que favorece su degradación, ¿sí? O sea, su afluencia hacia el hígado. Otra cosa importante de la LDL y por cual deseamos bajar sus niveles es que cuando estas LDL tienen demasiada producción de radicales libres y oxidación, se vuelven defectuosas y se transforman en células espumosas, que son las que tienen alto potencial aterogénico y son las que componen la placa de ateroma, que es lo que genera un factor de riesgo cardiovascular muy importante. También podríamos destacar que las LDL se unen a su receptor en el hígado y el hígado es el que va a eliminar el 75%. Y por último tenemos las HDL, conocida como el colesterol bueno, que es una lipoproteína de alta densidad y que va a transportar el colesterol de manera reversa, es decir, que se lleva el colesterol de las células del cuerpo hacia el hígado para su excreción, mientras que la LDL es la que hace lo contrario, lleva el colesterol del hígado hacia el resto de los tejidos. Una de las proteínas más importantes que tiene es la apoenzima A1, que se la usa como predictor inverso del riesgo cardiovascular. Y como siempre recordar esto del transporte reverso de colesterol que absorben por un transportador de membrana que se llama ABCA1 el colesterol libre de los tejidos hacia la lipoproteína que es la HDL. Bueno, si les parece vamos a arrancar por el grupo de las estatinas. No por nada está primero dentro de los grupos farmacológicos de esta presentación. ¿Sí? Es uno de los grupos farmacológicos más importantes, de los más utilizados y de los que sí deberíamos conocer la farmacología completa, ¿sí? Desde el principio hasta el fin. ¿Por qué decimos que hay que conocer la farmacología completa? Bueno, estos pacientes de los cuales estuvimos hablando son pacientes con factores de riesgo cardiovascular y no van a estar medicados únicamente con otros grupos farmacológicos o con estatinas, y van a ser pacientes que van a estar polimedicados. Entonces, conocer la farmacocinética, la farmacodinamia, los efectos adversos y las interacciones de las estatinas va a ser muy importante a la hora de medicar a un paciente, ya que va a estar no solo bajo tratamiento con estatinas, sino con otros grupos con los cuales puede haber interacciones, ¿sí? O se pueden, por ejemplo, potenciar efectos adversos. Así que por eso les pedimos que presten mucha atención en cuanto a este grupo farmacológico. Abajo vamos a tener el nombre de la enzima, ¿sí? Vamos a hablar ahora a continuación sobre la farmacodinamia, pero vamos a ver que este grupo farmacológico va a compartir su mecanismo de acción, ¿sí? Van a ser inhibidores de la enzima 3-hidroxi-3-metilglutarilco-A reductasa, ¿sí? Así que si les parece vamos a empezar a hablar un poco sobre este grupo. Bueno, empecemos por lo que es mecanismo de acción o farmacodinamia de las estatinas. Esto es muy importante de entender y de recordar porque es la base de entender por qué estos fármacos son tan importantes para el tratamiento de las dislipidemias, porque nos permite entender cómo impactan estos fármacos en los niveles de colesterol, de triglicéridos, de lipoproteínas, ¿sí? Que son los blancos terapéuticos para el tratamiento de las dislipidemias. Acá les traigo lo que es el mecanismo principal y esto de alguna manera es un adelanto de algunas diapositivas que tenemos más adelante. Porque si hay un mecanismo principal significa que hay otros mecanismos, ¿sí? Que los vamos a nombrar más adelante. Pero en este caso lo que vamos a hablar es sobre la inhibición que tienen las estatinas sobre la hidroximetilglutarilco-A reductasa. Lo que van a hacer es actuar como agonistas competitivos. Y acá se los traigo en un gráfico para que lo entiendan mejor y que lo puedan visualizar. La célula blanco de las estatinas van a ser los hepatocitos. Acá tenemos graficados 2 hepatocitos. Acá tenemos el torrente sanguíneo. Estos receptores son los receptores de LDL y acá vemos a esta lipoproteína que llega para unirse a su receptor. Y dentro de este hepatocito tenemos más detallado lo que es la producción de colesterol endógena. Esto es muy importante de aclarar porque las estatinas van a actuar a nivel de la producción endógena de colesterol y no van a tener nada que ver con el bloqueo de la llegada de colesterol exógeno, ¿sí? A nuestro cuerpo. Acá tenemos entonces lo que es una mitocondria que nos va a dar el sustrato para comenzar la vía de síntesis. Este sustrato es el citrato, que va a seguir una serie de pasos bioquímicos hasta llegar a la producción de colesterol. ¿Dónde van a actuar nuestras estatinas? Bueno, ya dijimos en esta enzima, que la podemos abreviar como HMG-CoA reductasa.
donde van a actuar como agonistas competitivos y la van a bloquear. Entonces, el bloqueo de la enzima limitante, como vemos con otros tipos de fármacos, va a determinar la disminución de los niveles de los distintos sustratos que le siguen, ¿sí? Luego de la intervención de esta enzima. Por lo tanto, esto impacta en la disminución de la síntesis de colesterol hepático, es decir, la producción endógena, como lo dijimos anteriormente. Afortunadamente, no solo va a impactar sobre este colesterol, que a su vez impacta en los niveles de colesterol sérico, sino que también van a tener ciertos impactos en lo que es el resto de las lipoproteínas. Y una de las más importantes en el tratamiento de las dislipidemias son las proteínas LDL. ¿Qué es lo que va a pasar? El cuerpo o el hepatocito, en este caso, va a interpretar que los niveles de colesterol endógenos están disminuidos, o sea, la producción está bloqueada. Entonces lo que va a hacer es un aumento de la producción génica y expresión de estos receptores que son los receptores de LDL. Por lo tanto, esto va a favorecer que toda la LDL circulante se una a su receptor de LDL y sea de alguna manera absorbida por el hepatocito y disminuya la circulación de LDL sérica, que es lo que siempre hablamos como, o la gente lo conoce como colesterol malo, ¿sí? Porque es la lipoproteína que me va a llevar el colesterol hacia el resto de los tejidos. Entonces, en este caso, el hepatocito lo que va a hacer es captar la mayoría de la LDL circulante y de esta manera va a absorber la parte del colesterol y del resto de triglicéridos y componentes de la LDL para luego su degradación dentro del hepatocito. Por eso esto resulta beneficioso, ¿sí? Porque no va a haber LDL circulante o va a disminuir los niveles, mejor dicho. Por otro lado, y acá tenemos como en tercer nivel, disminuye lo que son los niveles de VLDL y de IDL. ¿Por qué? Porque la síntesis de colesterol una vez más está disminuida y el colesterol va a ser necesario para la producción de estas lipoproteínas. Entonces van a disminuir los niveles séricos de todas estas lipoproteínas, ¿sí? VLDL, IDL y LDL. Bueno, hablando un poco sobre lo que es la farmacocinética, tenemos la absorción, ¿sí? Las estatinas se van a administrar por vía oral y esto va a ser una absorción oral bastante variable, entre un 30 y un 85%. Y esto va a ser porque tienen un alto efecto de primer paso hepático, que acá está detallado, está mediado por el OATP1B1. Este OATP es una proteína transportadora, ¿sí? Cuyas siglas significan, acá lo tenemos más detallado, que es el transportador de aniones orgánicos polipeptídicos. Pertenece a una familia de proteínas que se expresan en las membranas del hepatocito y que van a desempeñar un papel muy importante en lo que es extracción hepática de xenobióticos o de sustancias endógenas, por ejemplo sales biliares o no sé, hormonas tiroideas, para facilitar su posterior biotransformación y luego la eliminación de, por ejemplo, estas sustancias o de fármacos. En este caso la nombramos y es muy importante porque es un paso identificado que da lugar a algunas interacciones importantes con otros fármacos que utilicen el mismo transportador proteico. Otro detalle que tiene esta diapositiva es que les puse una lunita, es decir, como simulando lo que es la noche, para que recuerden el horario en el que las estatinas se suelen administrar, ¿sí? Aprovechando que se identificó cuál es la producción máxima o el pico de producción de colesterol hepático, que va a ser digamos, en horario de medianoche y entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada, es donde se identificó el pico de producción. Las estatinas que tienen una vida media de 4 horas o menos se deberían administrar por la noche para lograr un mejor provecho de sus efectos farmacológicos, es decir, que justamente impacten en el horario donde se produce la mayor producción endógena de colesterol. Igualmente no todas las estatinas van a tener la misma vida media y de hecho vamos a nombrar como vida media general de 4 horas, pero tenemos otras estatinas como por ejemplo la simvastatina o la rosuvastatina que tiene una vida media de 12 horas, por ejemplo, o tenemos por ejemplo la atorvastatina que tiene una vida media más prolongada de 24 horas. Entonces estas últimas estatinas que tienen una vida media más prolongada se podrían administrar en cualquier hora del día porque van a impactar igual en la producción de colesterol y van a llegar al pico de producción. Por otro lado tenemos lo que es la distribución.
En general tienen alta unión a proteínas plasmáticas, excepto lo que es la pravastatina, que en general va a tener un 50%, mientras que el resto de las estatinas van a llegar a casi más del 95%. Y es importante también detallar que atraviesan placenta y por esa razón es que se contraindican en el embarazo. Vamos a ver que la mayoría de los hipolipemiantes van a estar contraindicados en el embarazo porque atraviesan placenta, pero sí vamos a nombrar un grupo en específico que va a estar permitido en el embarazo. Por otro lado, las estatinas, una vez que llegan al hígado, también se van a metabolizar. Otro paso farmacocinético muy importante porque nos va a permitir hablar luego de las múltiples interacciones que tienen las estatinas. En general van a tener un metabolismo microsomal por el citocromo 3A4. Es una regla que aplica para la mayoría de las estatinas, excepto para la fluvastatina, que también se va a metabolizar por el citocromo 12-9, por lo cual podríamos decir que puede llegar a tener mayor número de interacciones farmacocinéticas. Y por otro lado, también además de sufrir este primer paso hepático, también vamos a tener la glucuronidación, que va a ser la conjugación con ácido glucurónico. Y como siempre hablamos, cuando estos fármacos tienen un metabolismo hepático, va a prevalecer lo que es la excreción a través de las heces, ¿sí? Sobre todo, digamos, las estatinas. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los efectos pleiotrópicos, que yo ya se los había adelantado como parte de la farmacodinamia o mecanismo de acción, que no estábamos hablando de mecanismos principales, sino de otros que dan secundarios y son estos efectos pleiotrópicos. Es muy importante detenernos en los efectos pleiotrópicos porque es lo que nos va a justificar por qué las estatinas forman parte de la primera línea de tratamiento para las dislipidemias, porque son líderes hoy en día, ¿sí? Y lo han sido por mucho tiempo para el tratamiento de las dislipidemias, y por qué se las elige siempre como primera opción, ¿sí? Y muchas veces van a ver que hay personas que tienen pocos efectos, factores de riesgo cardiovasculares, pero que aún así se elige medicarlas con estatinas. Y esto es porque estos efectos pleiotrópicos van a impactar demasiado o muy positivamente en la salud cardiovascular. Pero primero, antes de hablar de estos efectos pleiotrópicos, deberíamos definir qué son, porque probablemente sea un concepto nuevo o que al menos que es desconocido hasta el día de la fecha, pero para ustedes, digamos, que conocen algo de farmacología, pero que a partir de hoy vamos a nombrarlos y que cobran mucha importancia. Vamos a definirlos como aquellos efectos farmacológicos que no se van a explicar por el mecanismo de acción principal del fármaco, que afectan distintos sistemas y que no están relacionados entre sí, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con estos efectos pleiotrópicos? No van a depender de los niveles de colesterol ni cómo se impacta en los niveles de lipoproteínas, sino que son efectos que van a estar mediados por mecanismos que hasta la fecha son desconocidos y que se están tratando de dilucidar cuáles son. Hay muchas reviews que tratan sobre este tema, muchos papers, ¿sí? Pero que hoy en día no se sabe exactamente de qué dependen. Y lo curioso es que además afectan múltiples sistemas. Van a ver que vamos a tener impactos sobre el sistema inmune, sobre el sistema cardiovascular, sobre el sistema nervioso central, y que no hay una relación aparente entre sí. Hoy en día, si tienen curiosidad, hay muchos papers hasta el día de la fecha que hablan sobre cuáles serían los mecanismos propuestos o qué vías de señales, por ejemplo, podrían estar afectadas. Lo que más se propone son algunas vías de inhibición de señalización intracelular por lípidos que son los isoprenoides o también algunos receptores unidos a proteína G, ¿sí? O por ejemplo las GTPasas como las RO, las RAS, que ya las conocen quizás de algunas materias anteriores como patología. Pero sin embargo hay múltiples mecanismos propuestos, pero no hay ninguno que sea el líder o el referente de estos efectos pleiotrópicos. Pero lo que nos importa hoy en día es conocer cuáles son y cómo se define este efecto pleiotrópico. Bueno, para hablar un poco de cuáles son estos efectos pleiotrópicos, en las siguientes diapositivas lo que hago es enumerarles los que me parecieron más importantes y porque impactan en la salud cardiovascular, ¿sí? Vamos a tener lo que es la función endotelial, ¿sí? Impactan
muy positivamente en la función endotelial porque aumentan la síntesis de óxido nítrico y además la expresión de la enzima que va a sintetizar el óxido nítrico, que es la óxido nítrico sintasa. Y a su vez va a impactar en el trofismo endotelial porque van a inhibir la apoptosis de las células endoteliales y va a aumentar el pool de células madres endoteliales. Por otro lado, en lo que es oxidación, las estatinas son muy potentes antioxidantes, ¿sí? Sobre todo dentro de las lipoproteínas van a generar una gran cantidad de radicales libres que impactan negativamente en la salud. Y lo que se vio es que mediante estos efectos pleiotrópicos se van a inhibir algunas oxidasas en el interior de estas lipoproteínas, entonces van a disminuir todo lo que es el estrés oxidativo en general. Por otro lado, y uno de los más importantes para mí y que considero que deberían recordar, ¿sí? Porque es muy frecuente que también se le explique a los pacientes cómo funcionan las estatinas sobre la placa ateroma, ¿sí? Porque muchos pacientes cuando se les descubre que tienen placas de ateroma grandes, ¿sí? Por ejemplo en arterias principales, se le explica que las estatinas van a estabilizar la placa de ateroma, ¿sí? Pero esto no significa que revierten la formación, es decir, que la placa de ateroma que se formó se va a mantener estable, es decir, no se va a degradar, ¿sí? No se va a revertir, va a quedar en el sitio donde se formó y de la manera en que se formó, pero lo que van a hacer las estatinas es estabilizarla. Entonces siempre se le explica al paciente ¿sí? que las estatinas no van a generar una solución para esa placa de ateroma, es decir, lo que se formó no se va a revertir, va a seguir estando ahí esa placa de ateroma. Lo que va a hacer la estatina es estabilizarla, ¿sí? Entonces esta estabilización lo que más me importa es que lo que va a disminuir es la producción de accidentes que se puedan producir, como por ejemplo por desprendimiento de parte de la placa, un accidente cerebrovascular, ¿sí? O la impactación de un émbolo en algún vaso principal, ¿sí? Que provenga de esta placa de ateroma. Entonces me va a disminuir todo el riesgo cardiovascular, ¿sí? Pero de ninguna manera va a volver a un estado inicial. Otra cosa importante por la cual se estabiliza la placa de ateroma va a ser porque se inhibe la inflamación. Se vio que las estatinas son potentes antiinflamatorios, ¿sí? Y sobre todo esto importa en la placa de ateroma porque al disminuir todo lo que es la producción de citoquinas proinflamatorias, la acumulación de macrófagos que forman parte de la formación de la placa de ateroma, ¿sí? Y por ejemplo lo que es la extravasación de leucocitos y la activación de los linfocitos T, que son también proinflamatorios, esto genera una estabilización de placa, es decir, la placa va a dejar de avanzar, ¿sí? Va a disminuir mucho el avance o el crecimiento de la placa, la inflamación va a disminuir, por lo cual se reduce el número de accidentes que pueda llegar a producir por un accidente de placa, y el aporte de los macrófagos va a estar reducido, ¿sí? Y por otro lado, también importante es la disminución de expresión de las metaloproteasas. Estas metaloproteasas lo que hacen es degradar la cubierta fibrosa de la placa de ateroma, es decir, la cubierta fibrosa es lo que le permite a la placa mantenerse en su lugar y mantener una estabilización. Entonces, si yo disminuyo, ¿sí? aquellos factores que me puedan dañar la capa fibrosa, de alguna manera la estoy estabilizando, ¿sí? Y bueno, hicimos mucho hincapié en lo que es placa de ateroma porque es muy importante para el tratamiento de los pacientes ¿sí? que tienen también como hallazgo una placa en un vaso principal. También por otro lado van a impactar en lo que es el potencial trombogénico de estos pacientes, ¿sí? Van a inclinar la balanza hacia un estado antitrombótico. Van a impactar en lo que es tanto hemostasia primaria como hemostasia secundaria. Si se acuerdan, la hemostasia primaria, que tenía que ver con la agregación plaquetaria, ¿sí? Se va a inclinar para una inhibición de la agregación plaquetaria y a su vez potencian la antiagregación, ¿sí? Uno de los ejemplos es la disminución de la síntesis de tromboxano A2, que tenía que ver con la agregación plaquetaria. Pero también van a impactar en lo que es hemostasia secundaria, y esto se demostró porque disminuyen la síntesis de factor tisular, que formaba parte de las cascadas de coagulación. Por otro lado, en lo que es fibrinólisis también van a impactar, a generar un aumento de la fibrinólisis, y esto se da por una disminución tanto una disminución del inhibidor del activador de plasminógeno
y un aumento del activador de plasminógeno tisular en las células endoteliales, ¿sí? Entonces favorece la disolución del coágulo formado. Y por otro lado, lo que es protección cardiovascular, si bien todo lo que hablamos genera una protección del sistema cardiovascular, también vamos a tener otros efectos, ¿sí? En general, como lo que es la disminución de la tensión arterial. Después van a inhibir la migración, la hipertrofia, la hiperplasia, aquellos cambios que se puedan producir en las células musculares lisas vasculares, es decir, lo que van a hacer es estabilizar las capas de los vasos. Otro ejemplo es que inhiben la proliferación de la capa íntima, así que es la capa más interna, tanto de arterias y venas, que estaba formada por células endoteliales y, como dijimos, también lo que eran estabilizadores del endotelio, de la función endotelial. Es importante porque es la capa o la túnica íntima es la que está en contacto directo con el flujo sanguíneo y es la que podría, cualquier cambio en la túnica íntima podría generar cambios, por ejemplo, protrombóticos o por ejemplo, el asentamiento de una placa de ateroma. Y por otro lado tenemos que facilitan el remodelado cardiovascular en pacientes hipertensos o con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Es decir, son factores protectores de estos pacientes con alguna patología asociada. Y la inhibición de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también impacta sobre los síntomas negativos que se producen en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Aquellos signos y síntomas muy molestos para el paciente. Bueno, acá tenemos un cuadro que nos habla sobre la elección de las estatinas y de alguna manera nos clasifica las estatinas según la potencia. Tenemos estatinas de alta potencia, de moderada potencia o de baja potencia. Esta clasificación, ¿de qué va a depender? Va a depender de los niveles de colesterol LDL, ¿sí? Y de qué manera la estatina lo va a reducir, en qué porcentaje. Entonces, por ejemplo, las estatinas de alta potencia van a disminuir estos niveles en un 50% o más. Las de moderada potencia van a tener una reducción entre el 30 y 50%, mientras que las de baja potencia generan una reducción del 30% o menos. Lo que les pueda lo que les pueda llamar la atención es que tenemos estatinas repetidas. Y acá tenemos la atorvastatina, que la vemos en moderada potencia también. Tenemos la rosuvastatina, que también la encontramos en moderada potencia. Después la fluvastatina la vemos en baja potencia, la simvastatina también. Y lo que también les puede llamar la atención es que hasta ahora en fármaco no vemos dosis de fármacos, pero esta sería la excepción. ¿Por qué? Porque la dosificación de las estatinas me va a determinar la potencia y para eso tenemos lo que se denomina la regla del 6% y que se los voy a explicar a continuación. Así que les presento cuál es la regla del 6%. La regla del 6% es muy importante para elegir cuál estatina vamos a utilizar en qué paciente. Es importante porque es una práctica que nos sirve para escalar la dosis de las estatinas y obtener así una mayor potencia del fármaco. Esto se utiliza, por ejemplo, en pacientes cuando inician un tratamiento con estatinas, se mantienen con una dosificación determinada, que puede ser una dosificación media o baja de estatinas, pero que en los controles séricos de LDL no alcanzan los objetivos terapéuticos. Entonces, esta regla del 6% nos viene a decir que si nosotros duplicamos la dosis de cualquier estatina, vamos a obtener un descenso adicional del colesterol LDL del 6%. Es decir, esa lista que habíamos visto de estatinas que tenían un porcentaje de reducción de colesterol LDL según la dosificación, si nosotros duplicamos esa dosificación le vamos a agregar un 6% de reducción del LDL. Esto es muy importante porque en ciertos pacientes, pero en determinados pacientes que tienen una buena tolerancia a las estatinas, me permite medicar al paciente con una única medicación que va a ser solamente la estatina y de esa manera puedo llegar a alcanzar los niveles objetivos de LDL. Pero como todo en fármaco, cuando tiene mayor potencia farmacológica, también tiene mayor riesgo de efectos adversos. Entonces es importante también conocer que la dosis de la estatina me va a determinar la potencia y con ello el riesgo de efectos adversos. Y además, como dije antes,
no todos los pacientes son candidatos a duplicar la dosis para obtener una mayor potencia, porque muchos pacientes presentan una mala tolerancia a las estatinas. Entonces, esto me permite elegir entre pacientes, y algunos pacientes que no tengan buena tolerancia o que tengan factores de riesgo para padecer ciertos efectos adversos, no me va a servir la regla del 6% y voy a tener que recurrir a la combinación de estatina con algún otro hipolipemiante para generar un sinergismo de potenciación. Bueno, les presento los efectos adversos. Sepan que acá lo que les muestro son los efectos adversos más graves y que deberían sí o sí recordar para su vida médica y también para farmacología, pero que los pacientes en general van a tener la mayoría molestias digestivas, que son importantes también porque determinan una baja tolerabilidad al tratamiento y eso una mala adherencia al tratamiento también. Estos efectos adversos que les nombro, la hepatotoxicidad y las miopatías, son muy importantes porque son efectos adversos muy graves, ¿sí?, que pueden comprometer la vida del paciente y que en caso de ocurrir tienen un criterio de suspensión. Por un lado tenemos la hepatotoxicidad, que es un efecto adverso muy grave, que debe ser tomado en serio, pero que es muy raro e infrecuente que ocurra, ¿sí? En los ensayos clínicos que se hacen en búsqueda de hepatotoxicidad, lo que se vio es que raramente los pacientes lo presentan y solo el 3% puede llegar a tener una elevación de las transaminasas. Es por eso que la FDA hace 10 años recomendó o determinó que no era efectivo para detectar o para prevenir las lesiones hepáticas la medición sistemática de las transaminasas, porque anteriormente lo que se hacía era citar al paciente y hacerle una medición periódica de la función hepática. Hoy en día eso no se hace porque no es un medidor real del riesgo de hepatotoxicidad. Por otro lado, también es importante saber que en caso de que el paciente presentara signos o síntomas de enfermedad hepática o, por ejemplo, elevación de las transaminasas, estas lesiones que se producen son lesiones reversibles y que van a cesar con la discontinuación del tratamiento. Es decir, que una vez que se discontinúa el tratamiento, no va a haber generación de ninguna secuela. Acá lo que les dejo son los criterios de suspensión, ¿sí?, que se van a basar en la elevación de las transaminasas, sobre todo cuando se medía anteriormente, hace más allá de 10 años atrás, y también lo relaciona con los síntomas y los signos y síntomas que pueda presentar. Entonces, una elevación multiplicada por 5 sin síntomas es criterio de suspensión, o una elevación multiplicada por 3 con síntomas también. Por otro lado tenemos a las miopatías. Las miopatías son el principal efecto adverso de las estatinas. Son un poco más frecuentes que la hepatotoxicidad, pero lo importante es que se presentan dentro de un espectro, es decir, que va a ir desde una dolencia muscular o una debilidad muscular, una mialgia, son dolores ligeros, hasta, por ejemplo, una rhabdomiólisis. Y como saben de la vida médica es que la rhabdomiólisis es una condición que puede determinar la vida del paciente, puede comprometer la vida. Entonces es importante conocer este efecto adverso de las estatinas, pero además las interacciones medicamentosas y los factores del paciente, porque el riesgo de padecer una miopatía va a aumentar tanto con la concentración en sangre, con la potencia de la estatina y los factores de riesgo que pueda tener el paciente. Por ejemplo, pacientes que tengan una edad mayor a 80 años van a tener un riesgo aumentado. Aquellos que tengan alguna disfunción hepática o renal que afecte, por ejemplo, el clearance de las estatinas. Algunos pacientes con hipotiroidismo no tratado. Y, por ejemplo, el uso de algunos fármacos que van a reducir el metabolismo de las estatinas, que tenemos en este caso al gemfibrosilo, que es un fibrato y cuya interacción vamos a hablar más adelante. También les dejo cuáles son los criterios de suspensión de las estatinas en caso de miopatías, y lo que se toma en cuenta en este caso van a ser los niveles de CPK, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de interacciones, que me parece un tema muy importante, porque raramente se van a encontrar con un paciente con factores de riesgo cardiovascular que necesiten estatinas y que no esté medicado con ningún otro fármaco. Entonces,
Lo más importante a recordar va a ser que estas interacciones se dan a nivel del metabolismo hepático. Si recuerdan, era un metabolismo microsomal a nivel de los citocromos 3 a 4 y el 12-9 en el caso de la fluvastatina. Lo importante es que todo lo que induzca o inhiba a los citocromos va a impactar en lo que es la aceleración o desaceleración del metabolismo. Entonces eso genera una disminución o un aumento de las concentraciones de estatinas en sangre. La mayoría de estos fármacos, y la lista es larga y podría seguir, son fármacos que aún no conocen, pero que vamos a tratar durante toda la cursada de farmacología. Pero sepan que en esta lista encontramos antiarrítmicos, antidepresivos, hipnosedantes, anticonvulsivos, podemos ver algunos antibióticos, antiparasitarios, antifúngicos. Por ejemplo, inhibidores de la proteasa hace referencia al tratamiento de HIV. Entonces, esto les tiene que hacer considerar o pensar, ¿sí?, que cualquier fármaco existente puede llegar a interactuar con las estatinas y prender la alarma en el caso de medicar a un paciente con estatinas. Una interacción muy importante es la del gen fibrosilo. El gen fibrosilo es un fibrato que vamos a ver a continuación y que cobra mucha importancia porque, como habíamos hablado de las potencias de las estatinas, muchas veces los pacientes no toleran dosis altas de estatinas y se tiene que hacer una terapia combinada entre una estatina y otro hipolipemiante que podría ser un fibrato. Pero hay que prestar especial atención en el gen fibrosilo porque genera una interacción de tipo farmacocinética inhibiendo al OATP1B1. ¿Sí? Si se acuerdan, era un transportador en la membrana luminal del hepatocito que generaba el transporte de la estatina hacia el interior del hepatocito, que era la célula blanco, donde disminuía los niveles de síntesis de colesterol hepático. ¿Sí? Entonces esto va a generar una afectación en la absorción de las estatinas y por lo tanto es una combinación que tendría que estar contraindicada. Por otro lado, también es importante tener en cuenta las contraindicaciones. ¿Sí? Hablamos que las estatinas tenían una buena distribución y atravesan la placenta, por ejemplo. Y por otro lado tenemos el grupo etario de los niños, ¿sí? Se pone como edad 11 años, pero no está muy claro la edad de comienzo, en el cual un paciente pediátrico podría empezar un tratamiento con estatinas y que además es un factor de riesgo o una contraindicación bastante controversial hoy en día, ¿sí? Porque anteriormente se tomaba como contraindicación absoluta el uso de las estatinas en niños, porque sabemos que el colesterol es un componente esencial en lo que es la estructura celular, por ejemplo también es precursor de hormonas esteroideas, de los metabolitos de la vitamina D, de los ácidos biliares, también es un factor que es primordial en la mielinización y en el crecimiento cerebral y que está distribuido por todo el cuerpo. Y justamente en niños o por ejemplo en embriones o fetos es muy importante la mielinización, la producción de hormonas, y las estatinas tendrían una interacción importante por la disminución del colesterol, digamos, en estos grupos etarios, y por eso se lo toma como una contraindicación. Pero hoy en día hay múltiples ensayos clínicos pediátricos donde se trata de se da una bajada de línea en cuanto a los niños que podría ser una contraindicación relativa. Acá les puse en algunas hiperlipidemias familiares, ¿sí? Se vio que en general el riesgo no es tan importante como podría serlo. Además, en los ensayos clínicos se obtuvieron algunos resultados muy importantes en niños con hiperlipidemias y sobre todo en pacientes prepuberales. Por otro lado, las elevaciones persistentes de las transaminasas, esto es importante porque hablamos sobre la hepatotoxicidad, y como siempre la hipersensibilidad conocida a estatinas, se trata de que un paciente que ya presenta hipersensibilidad no vuelva a ser medicado con una estatina. Bueno, ahora sí pasamos al segundo grupo farmacológico en importancia, que son los fibratos. ¿Sí? Acá tenemos como presentación que es un grupo de fármacos derivados del ácido clorfenoxibutírico. Y ahora vamos a hablar un poco sobre las características farmacológicas. Bueno, hablemos un poco de la farmacodinamia o mecanismo de acción de los fibratos. Tienen un mecanismo de acción bastante particular en un receptor que raramente nombramos, que es el PPAR-alfa o PPAR-alfa, pueden llegar a nombrarlo para cortarlo, pero que significa que es un receptor nuclear activado por proliferadores de peroxisomas alfa.
Y es muy importante porque su ubicación a nivel nuclear le permite ser un regulador de la transcripción génica y de esta manera va a regular, por ejemplo, la síntesis de algunas enzimas como la lipoproteína lipasa o de algunas apoproteínas que forman parte de las lipoproteínas que nos interesan en el tratamiento de las dislipidemias. Por un lado es muy importante porque uno de los puntos principales es la estimulación de la oxidación de los ácidos grasos. Esta estimulación se va a dar porque aumentan la expresión de los transportadores de ácidos grasos y además van a aumentar la captación de los hepatocitos, es decir, que los hepatocitos van a aumentar el ingreso de ácidos grasos. ¿Sí? A su vez también van a aumentar la actividad de la acil-CoA-sintetasa, que formaba parte de la síntesis de colesterol, y va a regular la esterificación y la utilización de la producción celular de energía y lo que es la beta-oxidación. ¿Sí? Por eso decimos que estimula la oxidación de los ácidos grasos. Por otro lado tenemos un aumento de la síntesis de la lipoproteína lipasa, que si se acuerdan es una enzima que regula la hidrólisis de los triglicéridos, y también de las lipoproteínas que están cargadas de triglicéridos. Entonces, el efecto neto es un aumento de la eliminación de las lipoproteínas ricas en triglicéridos y una disminución de los niveles séricos de los triglicéridos. Por otro lado, y muy importante también, es la producción de las apoproteínas, ¿sí? Si se acuerdan al principio de la clase, lo que hice fue nombrar las lipoproteínas y las principales apoproteínas que las componen, porque son muy importantes para la síntesis de la VLDL, de la HDL, la LDL. Por un lado, la transcripción génica va a aumentar la producción o la expresión de la apoproteína A1 y ApoA2, ¿sí? Estas serán apoproteínas muy importantes en la síntesis de HDL. Entonces, si yo tengo de alguna manera mayor sustrato para la producción de esta lipoproteína, van a aumentar sus niveles en sangre, lo cual es un efecto muy beneficioso porque es la única lipoproteína que nos interesa aumentar. Y por otro lado va a disminuir la síntesis de la producción hepática de apoproteína C3, ¿sí? Que si se acuerdan también les nombré que era una apoproteína que formaba parte o era componente de las VLDL. Por lo tanto, si yo no produzco este sustrato, va a haber una disminución de los niveles de VLDL. Y por último va a tener algunos efectos que podríamos decir que son efectos extra, como el efecto antitrombótico, que se da por la inhibición de la coagulación y la potenciación de la fibrinólisis. Bueno, en cuanto a su farmacocinética, no hay muchas particularidades, ¿sí? Vamos a ver que su absorción es por vía oral principalmente. Esta absorción oral depende del tipo de fibrato. Hay fibratos como el besafibrato y el genfibrosilo, que ya lo nombramos antes. Tienen una absorción casi total de mayor del 90% y después otros como el fenofibrato tienen una absorción un poco menor. Lo importante es que estos fármacos, como habíamos dicho con las estatinas, que había particularidades en qué momento del día y cómo administrarlas, en el caso de los fibratos sí o sí se tienen que administrar con comida, porque en caso de que el paciente lo haga con el estómago vacío, disminuye muchísimo la absorción por vía oral. Después tenemos, en cuanto a la distribución, algunos datos importantes. Tienen buena distribución, buena unión a proteínas plasmáticas, mayoritariamente se unen a la albúmina. Este dato es importante porque tenemos un dato que nos hace referencia en cuanto a pacientes con hipoalbuminemia, ¿sí? Que puede haber una interacción ahí, o puede constituir un factor de riesgo la hipoalbuminemia, mejor dicho. Después, en cuanto si atraviesan membranas, atraviesan la placenta, por lo cual esto nos hace referencia que va a estar contraindicado en el embarazo. Y por otro lado son drogas clase 2, que es un dato importante a tener en cuenta porque eran drogas que desplazaban a otras drogas de tipo clase 1, como por ejemplo los anticoagulantes orales o los hipoglucemiantes orales, que tranquilamente son fármacos que los pacientes que estén medicados con hipolipemiantes puedan estar utilizando también. Así que son interacciones a tener en cuenta. Después, por otro lado, en cuanto a la vida media, también va a ser una vida media bastante variada. ¿Sí? Tenemos que el genfibrosilo tiene una vida media muy corta de 1 hora, pero el fenofibrato tiene una vida media más larga. En cuanto a lo que es metabolismo, no hay muchas particularidades, es un metabolismo hepático y se conjuga con ácido glucurónido. En cuanto a la excreción, es una excreción mayoritaria por heces y muy poco porcentaje se va a excretar por orina.
Bueno, hablando un poco de efectos farmacológicos, es importante esta diapositiva porque nos acerca un poco a la realidad y de, digamos, cómo el mecanismo de acción de los fibratos impacta en los distintos factores de riesgo o factores protectores, por ejemplo, del HDL, en las dislipidemias. Por un lado, y muy importante en cuanto a los fibratos y para resaltar, sería el impacto sobre los triglicéridos. ¿Por qué? Porque se vio que la reducción de la trigliceridemia es bastante importante, de un 20 a un 50%. Esto es por lo que ya hablamos del mecanismo de acción, por la facilitación de la hidrólisis de los triglicéridos por la lipoproteína lipasa y a su vez por la reducción de algunas lipoproteínas que están cargadas de triglicéridos como la VLDL. Entonces lo que hace es disminuir la circulación de las moléculas de triglicéridos. Esto sería un efecto a resaltar. Después hablando un poco sobre la HDL. La HDL sabemos que es un factor protector y como dijimos, nos importa aumentarla y en este caso los fibratos la aumentan de un 10 a un 20%, lo cual también es un porcentaje significativo. Y si revisamos cuál es el mecanismo de acción, lo nombramos en cuanto a la producción o aumento de la expresión génica de las apoproteínas que la componen. Por otro lado tenemos el colesterol. En este caso los fibratos no generan una reducción significativa del colesterol como si lo hacían las estatinas. Y se dice que esta apenas reducción del colesterol se produce por un aumento de la excreción biliar. Esto puede generar algunos problemas porque en pacientes predispuestos esto genera un aumento de la incidencia de las litiasis biliares por cálculos de colesterol. Pero bueno, es un efecto adverso más raro. Y les dejé para lo último para charlar la LDL. ¿Sí? La LDL es bastante controversial, ¿sí? Cómo se maneja, qué hacen los fibratos con respecto a ella. La realidad es que en los ensayos clínicos no se han visto grandes cambios en los niveles de LDL, pero algunos sugieren que la LDL podría llegar a estar aumentada con el uso de fibratos, porque los fibratos podrían generar una conversión de la VLDL en LDL, ¿sí? Una conversión periférica que termine por aumentar estos niveles. Sin embargo, es un efecto adverso raro, pero es lo que justifica el uso de una terapia concomitante de fibratos con estatinas. Así las estatinas contribuyen a una reducción del LDL posible. Y por último, como siempre, tenemos otros efectos beneficiosos como los efectos antitrombóticos. Se dice que los fibratos también tienen potencial antiinflamatorio. También mejoran la tolerancia a la glucosa y tienen algunas propiedades úrico-súricas. Entonces sería de elección, por ejemplo, en pacientes que tengan una dislipidemia asociada con hiperuricemia. Lo importante también que me olvidé de mencionar de los efectos antiinflamatorios es que en muchos ensayos clínicos se vio que reducen los niveles de la proteína C reactiva y algunas interleuquinas como la interleuquina 6 que es preinflamatoria. Bueno, en cuanto a los efectos adversos, ¿sí? Podemos destacar que son múltiples efectos adversos más que con las estatinas, pero no tienen efectos adversos tan graves como la hepatotoxicidad y las mialgias que podían llegar a una rhabdomiólisis como las estatinas. Podemos destacar los efectos adversos digestivos. Son pacientes que tienen muchas veces una tolerancia baja a los fibratos, ¿sí? Porque generan muchas náuseas, diarrea, muchas molestias gastrointestinales como el dolor abdominal, meteorismo, flatulencias. Y acá les coloco lo que es la colelitiasis, que era por un aumento de la excreción del colesterol que predispone a formar litos ricos en colesterol. Después tenemos efectos cutáneos, ¿sí? Que pueden estar relacionados con reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, prurito, exantema, urticaria, puede generar alopecia. Hematológicos, los neurológicos también, por ejemplo, cefalea, visión borrosa. Los efectos adversos musculares, no, como dije antes, no son efectos tan importantes como con las estatinas, que iban de un espectro desde un dolor débil muscular hasta una rhabdomiólisis, pero pueden presentar mialgias, rigidez de extremidades, la debilidad y aumento de la CPK.
Después tenemos, por ejemplo, efectos adversos hepáticos. Tampoco es tan importante la hepatotoxicidad como con las estatinas, pero pueden presentar aumento de las transaminasas. Lo importante también es distinguir que estos pacientes pueden tener una terapia combinada de fibratos con estatinas y se trata de distinguir por qué se produjo este aumento de las transaminasas. Por eso hay que estar atento. Y también se vio que algunos pueden desarrollar trastornos sexuales como impotencia sexual o disminución de la libido. Lo importante, como siempre, es tener en cuenta las contraindicaciones, ¿sí? Como la insuficiencia hepática o la insuficiencia renal grave, importante por el clearance de los fibratos. El alcoholismo crónico, ¿sí? por el riesgo hepático, constituye un factor de riesgo. La hipoalbuminemia, como dijimos, los fibratos dependen muchísimo de su unión a proteína a la albúmina, entonces en caso de que la albúmina esté disminuida, genera un factor de riesgo y una disminución de los niveles de fibratos unidos a proteínas. En los niños también se utilizan con cautela, salvo en algunas hipertrigliceridemas familiares, y en embarazo y lactancia porque se vio que atraviesan placenta y también se lo vio presente en leche materna. En esta diapositiva les dejo los casos en los que sí podríamos utilizarlos si está permitido y cuando los evitamos. ¿Sí? Cuando los evitamos, lo acabamos de nombrar, son todas las contraindicaciones de los fibratos. Y después, cuando los utilizamos, principalmente quiero que recuerden que las hipertrigliceridemas primarias o secundarias. Primarias que pueden tener relación con un factor genético y secundarias puede ser a otra patología. ¿Sí? Y también muy importante cuando están asociados a estatinas, resinas, ezetimibe o inhibidores de la PCSK9 o en hiperlipidemias mixtas. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Sí? Pero recuerden que los fibratos, así como las estatinas para el colesterol, los fibratos son para los triglicéridos. Bueno, ahora pasamos a otro grupo farmacológico, tercero en importancia, las que son las resinas, que también las pueden encontrar como resinas de intercambio o como secuestrantes de ácidos biliares. Bueno, para hablar un poco del mecanismo de acción de las resinas, es un mecanismo bastante sencillo y que se nos va a facilitar si recordamos que estas resinas, la colestiramina, el colestipol y el colesevelam, son fármacos también denominados secuestrantes de ácidos biliares. ¿Sí? Esto nos facilita el recuerdo de la farmacodinámica. ¿Por qué? Porque acá les voy a mostrar en un gráfico, les dibujé una molécula de resina representada en amarillo y tenemos en rojo las cargas positivas, porque la resina es una molécula cargada positivamente y tiene como dato importante es que estos fármacos no se absorben ni van a ser degradados por las enzimas digestivas y van a conservar sus cargas positivas en el tubo digestivo. Entonces, cuando se encuentren en el tubo digestivo con los ácidos biliares que cumplen un circuito enterohepático, se van a encontrar que estos ácidos biliares, si recuerdan, son moléculas cargadas con cargas negativas, ¿sí? Entonces, cuando se da esta interacción carga positiva, carga negativa, la resina va a secuestrar o va a incorporar estos ácidos biliares en su superficie y es por eso que se le debe el nombre como secuestrantes biliares. Entonces, ¿de qué nos sirve el secuestro de los ácidos biliares? Es lo que ustedes se van a preguntar. Como dijimos, los ácidos biliares cumplen lo que se llama circuito enterohepático, ¿sí? Y gran parte de la absorción del colesterol a nivel digestivo va a depender de su circuito enterohepático. Entonces, como el colesterol depende de los ácidos biliares para incorporarse al circuito, si yo disminuyo todo lo que es la cantidad, ¿sí? De ácidos biliares que portan colesterol, voy a cortar o inhibir el circuito enterohepático del colesterol. Entonces esto me permite una disminución de la absorción digestiva del colesterol y por lo tanto aumento de la excreción por heces, porque todo ese colesterol que no se puede reabsorber para cumplir el circuito enterohepático se va a excretar por heces. Y esto es una cifra importante porque se dice que la excreción o eliminación por vía fecal del colesterol aumenta entre unas 10 y unas 15 veces, o sea, es un número bastante importante. Y por último, acá les puse un efecto plus, que es la estimulación de la 7-alfa hidroxilasa hepática, que es una enzima que está implicada en la conversión, digamos, del colesterol en los ácidos biliares, la incorporación de las moléculas de colesterol en estos ácidos biliares.
Entonces, si yo disminuyo la estimulación de esta enzima, va a disminuir el contenido hepático de colesterol. Bueno, como venimos haciendo con todos los fármacos, vamos a hablar de qué manera se van a modificar los valores de colesterol, triglicéridos y lipoproteínas en función al mecanismo de acción del fármaco. Lo más importante a destacar de esta diapositiva es la reducción del colesterol, ¿sí? Acuérdense que es la reducción del contenido hepático porque interfiere con el circuito enterohepático y la reabsorción del colesterol por interferir con los ácidos biliares. Esto sería lo más importante. Después sí podemos ver cómo se modifican los niveles de lipoproteínas, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto al HDL, la realidad es que no se ven muchos cambios en los niveles de HDL, pero algunos estudios dicen que se puede elevar un poco entre un 3 y un 5%, es decir, que no es muy significativo, pero claramente ayuda. Después tenemos en su contraposición, sí, que el HDL es la lipoproteína buena, tenemos la lipoproteína mala, que es la LDL. Podemos ver que se reducen los niveles de LDL, sobre todo porque disminuye la carga de sus componentes. Se puede reducir en un 25%, lo cual es un buen nivel de reducción en monoterapia, pero como siempre decimos, asociando la estatina suele ser mejor, ¿sí? Y estos pacientes suelen a veces, salvo algunos casos que vamos a nombrar luego, son pacientes que suelen tener una terapia combinada, entonces su eliminación se va a aumentar en un 50 o un 70%. Después, en cuanto a los triglicéridos, también es controversial, ¿sí? De qué manera se modifican. Muchas veces se vieron en ensayos clínicos que los triglicéridos suelen aumentarse, sobre todo en pacientes que tienen hipertrigliceridemias. Y esto se da porque puede llegar a haber una estimulación de la síntesis hepática de triglicéridos. Y dejé para lo último los efectos que podríamos decir que son un plus, pero que también modifican el tratamiento de las dislipidemias. Uno es la estimulación de la HMG-CoA reductasa, que era la enzima implicada en la síntesis de colesterol, y la enzima blanco o biofase de las estatinas. Entonces podría generar una potenciación con las estatinas, razón por la cual nuevamente se suele usar en terapia combinada. Y también tenemos otros efectos adicionales, como por ejemplo la secreción del GLP-1, que es el péptido similar al glucagón tipo 1, lo que genera un aumento de la secreción de insulina y del metabolismo de la glucosa en diabéticos, que sería un plus en estos pacientes con polimedicados y con aumento o factores de riesgo cardiovasculares aumentados. Bueno, en cuanto a efectos adversos, como verán, no son demasiados y esto tiene que ver en relación a que son fármacos que no se absorben, como dijimos anteriormente, que se administran por vía oral pero no van a tener una absorción, por lo tanto no generan un impacto demasiado importante en el resto de los sistemas. Como se administran por vía oral, obviamente van a tener efectos digestivos y en general son fármacos que son poco tolerados de manera que generan náuseas, vómitos, estreñimiento, pirosis, dispepsia, flatulencias, meteorismo, y también se describe que tienen un sabor amargo o un sabor desagradable que limita la adherencia al tratamiento. Después tenemos los efectos sobre la bilis, que lo hablamos un poco por este aumento de la excreción del colesterol, que favorece la producción de cálculos biliares de contenido de colesterol. Y acá muy importante, como siempre, las interacciones medicamentosas, ¿sí? Tengan en cuenta el mecanismo de acción. Son fármacos que interfieren en la absorción de múltiples fármacos que dependen de los ácidos biliares para completar su circuito enterohepático. Entonces, al inhibir el circuito enterohepático de muchas sustancias, tanto endógenas como exógenas, va a limitar otros tratamientos. Por ejemplo, va a interferir con la absorción del ácido fólico, las vitaminas liposolubles, que son las que dependen del circuito enterohepático, del hierro. Muy importante también aquellos fármacos que dependen del circuito enterohepático para lograr una biodisponibilidad aceptada, o aceptable, mejor dicho, que son por ejemplo los anticoagulantes orales, que van a disminuir su eficacia, la aspirina, la digoxina, las estatinas también, ¿sí? Y la furosemida. Ahora, hablemos un poco de las contraindicaciones, sobre todo en los niños menores de 6 años, porque se modifica la absorción de múltiples vitaminas, del ácido fólico, del hierro.
Después, en otros casos de obstrucción, por ejemplo, la obstrucción biliar completa, no podemos administrar en un paciente que ya tiene una obstrucción biliar porque va a favorecer la formación de los cálculos de colesterol. En otros cuadros inflamatorios como la diverticulitis, que también pueden generar obstrucción biliar. Las hipertrigliceridemias, este dato sale de ensayos clínicos que como hallazgo determinaron que en estados de hipertrigliceridemia se favorece el aumento de la producción de triglicéridos. Y hay que tener mucha precaución en cuadros de estreñimiento, porque obviamente lo vamos a empeorar, en insuficiencia hepática, por todo, digamos, el sistema de circuito enterohepático, y en la cirrosis. Ahora, ¿cuándo vamos a administrar las resinas? Porque decimos, hay muchas contraindicaciones y quizás no son tan efectivas como las estatinas o los fibratos. Lo importante es que sí podemos hacer un tratamiento en estados dislipémicos en la embarazada, porque es el único fármaco de los que vamos a ver hoy que está permitido en el tratamiento de la embarazada. ¿Por qué? Porque básicamente no se absorbe, por lo tanto no va a generar un aumento de su concentración sistémica y por lo tanto no va a atravesar barreras como la barrera placentaria y no va a generar ninguno de todos estos efectos a nivel vitamínico o del ácido fólico, absorción del hierro, que sí generan niños, no lo puede generar en el feto o en el embrión, ¿sí? Ya que no ingresa a sistema. Bueno, acá les presento uno de los últimos, que es el ezetimibe, ¿sí? Que es el inhibidor de la proteína NPC1L1 y que vamos a charlar un poco a continuación. Bueno, hablemos un poco del mecanismo de acción del ezetimibe y vamos a ver que vamos a traer de nuevo a las estatinas, porque cuando hablamos de farmacodinámica de las estatinas, traté de marcarle algunas cosas importantes que van a tener inferencia en este momento. El ezetimibe es un inhibidor de la proteína transportadora NPC1L1 que se encuentra en la membrana luminal del enterocito. Acá les grafiqué un enterocito con su membrana luminal. En su membrana luminal tiene en verde la proteína transportadora NPC1L1, que en este caso está bloqueada por el ezetimibe. Y después tenemos de la parte izquierda lo que sería la luz del tubo digestivo. Lo importante es que este colesterol, ¿sí?, que está siendo absorbido por el enterocito, es un colesterol exógeno, es decir, es el colesterol dietario. Esta es la primera diferencia con las estatinas, porque van a modificar la absorción del colesterol exógeno, mientras que las estatinas modificaban la producción de colesterol endógeno, ¿sí? Es un dato a tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si yo disminuyo el aporte del colesterol al enterocito, porque no puede absorberse, los kilomicrones que están esperando, ¿sí?, para secuestrar el colesterol y formarse en conjunto con apoproteínas y triglicéridos, no van a poder absorber el colesterol. Entonces se van a formar unos kilomicrones que tienen bajo contenido de colesterol. Cuando estos kilomicrones salgan a circulación, se distribuyan por el sistema y luego llegan al hígado, vamos a ver que el aporte que le llega al hígado de colesterol va a ser muy bajo. Entonces esto también va a tener otros desencadenantes. Además de que disminuye la carga de colesterol sérica porque estoy absorbiendo menos colesterol de la dieta, el hígado va a pensar que la carga de colesterol está baja. Entonces va a intentar aumentar su carga de colesterol aumentando la expresión de los receptores de LDL. ¿Sí? Que lo tenemos en el punto 3, se induce la expresión de receptores LDL, se sintetizan más. Y así lo que va a hacer es que las LDL circulantes se unan a sus receptores hepáticos y se degraden dentro del hepatocito para aportar más colesterol. Pero de esta manera vamos a tener un efecto beneficioso que va a ser la reducción del colesterol LDL circulante. Entonces podemos decir que el ezetimibe también disminuye el LDL. Ahora, tenemos otro efecto, ¿sí?, importante y por el cual asociamos muchas veces al ezetimibe con las estatinas. De hecho, es una asociación muy común. Esto es porque el ezetimibe va a generar un sinergismo de potenciación con las estatinas. Esto es porque se estimula la HMG-CoA reductasa. Si se acuerdan, es la enzima limitante de la síntesis de colesterol, ¿sí? Es la enzima en la cual las estatinas van a actuar, es la enzima blanco. Entonces aumentan los niveles de blancos para las estatinas, lo cual mejora, ¿sí?, o de alguna manera potencia, ¿sí?, porque es un sinergismo, a la acción de las estatinas. Y esto viene a romper con la regla del 6%. ¿Por qué? Porque el sinergismo
de potenciación entre ambos fármacos, me disminuye la carga de colesterol LDL, ¿sí? Si se acuerdan, cuando hablamos, para elegir una estatina, buscábamos, por medio de la regla del 6%, duplicar la dosis de estatina para obtener una reducción adicional del 6% en los niveles de colesterol LDL. Ahora, esta duplicación de dosis no era una duplicación benigna, porque si yo duplico el efecto farmacológico, también duplico los efectos adversos, lo cual no es beneficioso para nuestro paciente. Entonces, aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovasculares o que tienen mala tolerancia a las estatinas, se buscan otras asociaciones, como por ejemplo las estatinas con ezetimibe. Es una asociación típica porque no hace falta que yo duplique la dosis de estatina, no hace falta que el paciente tenga dosis altas, sino que asociarlo con el ezetimibe potencio, ¿sí?, el efecto de la estatina, y también aumento, por así decirlo, incremento la reducción del colesterol LDL. Y de esta manera puedo llegar a los niveles deseados de esta lipoproteína en sangre. Bueno, si hablamos un poco de su farmacocinética, tampoco es una farmacocinética muy particular. Se absorbe por vía oral y esa es su administración. En cuanto a su distribución, lo importante es destacar que si bien se distribuye muy bien, pero se acumula mucho en los enterocitos, en la biofase. Es decir, que ni bien se administra el ezetimibe, se va a empezar a acumular en su sitio blanco donde va a actuar, que es un efecto importante para su funcionamiento. En cuanto a su vida media, es una vida media bastante prolongada de 22 horas, y lo cual también cumple una buena función que tenga una vida media prolongada para acumularse en estos enterocitos. Por otro lado, en cuanto al metabolismo, tampoco sufre demasiado metabolismo hepático, ¿sí? Se conjuga con ácido glucurónico y va a dar un metabolito activo, ¿sí?, que es una conjugación que le da la capacidad de mayor acumulación, y esto también prolonga su vida media. Y después tenemos, en cuanto a la excreción, que va a ser en su totalidad casi por heces y un muy pequeño porcentaje por orina. En cuanto a los efectos adversos, tampoco son tan significativos. Obviamente, por su administración oral van a tener efectos de intolerancia digestiva, como náuseas, vómitos, dolor abdominal. Es importante porque cuando se combinan con estatinas se van a combinar también sus efectos adversos y predispone una mala tolerancia oral del ezetimibe y de las estatinas, lo cual también se puede confundir. En cuanto a lo que es árbol biliar, como dijimos con otros fármacos, disminuye la absorción de colesterol, por lo tanto puede precipitar en el árbol biliar y generar un aumento de la incidencia de cálculos biliares de colesterol. Y después tenemos interacciones medicamentosas que también son muy, muy pocas, las que están registradas. Se pueden interactuar a nivel intestinal con las resinas de intercambio. Y también se describe con el genfibrosilo y la ciclosporina, que podrían aumentar los niveles del ezetimibe en plasma. Y por otro lado tenemos las contraindicaciones. Como siempre, puede interferir en el crecimiento de los niños, porque puede interferir con los ácidos biliares también. En el embarazo y la lactancia, porque atraviesa barrera placentaria y también aparece en leche materna. En las hepatopatías graves y en la obstrucción biliar, justamente por el riesgo de colelitiasis. Bueno, y por último, y no menos importante, de hecho son fármacos bastante importantes hoy en día, son los inhibidores del PCSK9, ¿sí?, que son un grupo de fármacos que son de tipo anticuerpo monoclonal. Bueno, acá les presento entonces la farmacodinámica de estos fármacos que son anticuerpos monoclonales. Tenemos al alirocumab, que es un anticuerpo monoclonal IgG1, y el evolocumab, que es un anticuerpo monoclonal IgG2, ¿sí?, que ambos son producidos por ingeniería genética como ADN recombinante. Y acá les hice un gráfico como para que se entienda y sea más gráfica la forma de explicarlo, ¿sí? Normalmente lo que hay en el sistema es una síntesis de esta proteína PCSK9 en lo que sería el núcleo de los hepatocitos, ¿sí? Esto es el interior de un hepatocito, y después tenemos la membrana luminal donde tenemos receptores de LDL, y acá tenemos graficados a nuestros anticuerpos.
Vamos a empezar por abajo, ¿sí? En el núcleo, que está graficado en violeta. Los circulitos rojos son las proteínas PCSK9, ¿sí? Que luego de ser sintetizadas en el interior de la célula van a ser difundidas hacia afuera de la célula, donde su blanco va a ser el receptor del LDL. Esta PCSK9 se va a unir al receptor del LDL y va a hacer que el receptor sea endocitado. Entonces se va a formar una vesícula endocítica que contiene tanto a esta proteína como al receptor. Esto va a hacer que se produzca un lisosoma y en el lisosoma se va a terminar degradando. Acá, como vemos, tanto la proteína como el receptor desarmado. Entonces termina en este punto donde se degrada tanto la proteína como el receptor de LDL y disminuye de esta manera la expresión de receptores LDL en la membrana luminal. Normalmente, en ausencia de la proteína PCSK9, vamos a tener unos receptores de LDL aumentados expresados. Y también en el momento en que se endociten van a ser reciclados, porque lo que hace la PCSK9 es inducir su degradación en el lisosoma. Pero nosotros en condiciones de una dislipidemia, con por ejemplo niveles de LDL aumentados, niveles de colesterol y triglicéridos, necesitamos que la producción de receptores de LDL estén aumentados, es decir, que esta membrana luminal esté llena de receptores, porque para recibir el LDL circulante, sacarlo de circulación y que el hígado se encargue de su degradación. Entonces el objetivo terapéutico y lo que se vio es que era posible crear estos anticuerpos que están graficados en verde, el alirocumab y el evolocumab, que secuestraran esta proteína PCSK9 que degrada el receptor del LDL. ¿Para qué? Para aumentar la expresión del receptor en la membrana luminal. Entonces básicamente lo que va a hacer el anticuerpo va a ser secuestrar a la proteína y evitar la degradación del receptor de LDL. De esta manera se prolonga la vida media de los receptores, su exposición en la superficie, y de esta manera se va a captar mayor cantidad de LDL, VLDL e IDL por el hígado. Entonces, de esta manera disminuyó la circulación en sangre de las lipoproteínas, que son consideradas proteínas malas, y disminuye también la trigliceridemia porque circula menos y el hígado capta más triglicéridos. Entonces, como resultado final, vamos a tener una disminución de los triglicéridos circulantes. Se vio en estudios que disminuye un 12, un 19%. Es muy importante la disminución del LDL, es casi lo principal que podemos nombrar, ¿sí? De hecho, nombré muchísimas veces LDL en la diapositiva anterior y creo que les va a quedar en la cabeza. Vamos a ver que es una disminución acusada rápida del 52 al 65%, un porcentaje muy importante. Por eso acá les puse un LDL malo que se ve y que está bastante grande para que se acuerden que es lo que se reduce con mayor cantidad. Después el HDL acá en pequeño tiene un leve aumento de un 4 a un 8%, pero como siempre decimos que puede ayudar y más que nada en proporción, ¿no? En la relación HDL-LDL. Y disminuye también el colesterol total por menor circulación en sangre, ¿sí? Disminuye entre un 42 y un 52%. ¿Qué es lo importante de su farmacocinética? Que tiene una absorción, pero esta vez no es oral, acá tenemos la excepción. Se administra por vía subcutánea y por lo tanto va a tener efectos adversos a nivel de este tipo de administración. Por otro lado, la distribución, lamentamos que también atraviesan placenta y leche materna y que tienen una vida media muy prolongada. Esto facilita que su administración sea más espaciada, que no sea todos los días. Por ejemplo, el evolocumab tiene una vida media de 11 a 17 días y, por ejemplo, el alirocumab de 17 a 20 días, todavía más. Y en general van a generar una concentración máxima como pico entre los 3 días y la primera semana de administración. Y ya con 2 o 3 dosis subcutáneas se alcanzan unos niveles estables. Además, para hablar un poco de la distribución, tienen un volumen de distribución bastante pequeño, lo que va a hacer que se distribuyan por todo el sistema circulatorio, ¿sí? Y que tengan muy poca acumulación y que puedan llegar justamente al lugar donde lo necesitamos en biofase. En cuanto al metabolismo, como todos en esta clase, van a ser hepáticos. Va a depender mucho de la unión de la PCKS9, ¿sí? Porque va a promover su excreción, porque si se acuerdan, se va a unir el anticuerpo a la proteína y juntos se van a degradar en el lisosoma.
Por otro lado, muchas veces cuando las concentraciones son saturantes y no todo el anticuerpo se puede unir a su objetivo terapéutico, se puede degradar en el hígado por otra vía proteolítica insaturable como el resto de los anticuerpos, es decir, que se comporta como cualquier otro anticuerpo normal. Y en cuanto a la excreción, se va a hacer por heces, al igual que la mayoría. Bueno, en cuanto a los efectos adversos, lo más importante es que puede generar una baja tolerancia por los efectos locales más que nada, porque puede producir eritema, enrojecimiento, picor, el dolor en el sitio de inyección, porque justamente se administran de manera inyectable. Se describe algún cuadro pseudogripal, ¿sí? Como un dolor de garganta, orofaringio, rinorrea, mialgias y artralgias, no muy significativo. Neurológicos, puede haber problemas de memoria, un estado confusional y como siempre tenemos a la típica hipersensibilidad que obviamente se tiene que discontinuar. Y por otro lado, como siempre les pongo las contraindicaciones en insuficiencia hepática o renal grave porque afecta a su metabolismo, su excreción, siempre algo se excreta por vía renal, pero tiene que ser una patología grave. Alcoholismo crónico justamente porque se metaboliza en el hígado y es muy importante su clearance a través del hígado. Es importante que estos anticuerpos no se acumulen. La hipoalbuminemia también, ¿sí? Por su transporte, su distribución. En niños y en embarazo en lactancia, justamente también por lo mismo de siempre, que sería la afectación de algunas vitaminas, tanto en el feto como en los niños pequeños o en vías o que esté en medio de un desarrollo. ¿Qué podemos decir de las interacciones? Que yo siempre molesto mucho con esto. Justamente al ser fármacos biológicos, anticuerpos monoclonales, son fármacos sumamente específicos, por lo tanto no van a tener interacciones con casi nada. Puede llegar a haber una interacción con las estatinas, el ezetimibe y el fenofibrato porque aumentan el blanco terapéutico del anticuerpo, que es la proteína PCSK9. Entonces genera un aumento de su efecto, pero a su vez acelera el aclaramiento de estos anticuerpos monoclonales porque se destruyen más rápido, porque si se acuerdan se destruye junto con la proteína en el lisosoma. Pero bueno, sin embargo, como dice la diapo, no se vio mucha repercusión importante en pacientes que estén medicados con estatinas a dosis altas. Es decir, que este aceleramiento del clearance del alirocumab o el evolocumab no suele ser tan significativo. Y bueno, para cerrar con estos anticuerpos monoclonales que están todavía también ahí en desarrollo, les dejo cuándo usarlos y cuándo no. Cuando no, ya lo dijimos, son las contraindicaciones que hablamos en la diapo anterior. Cuando lo usamos en un montón de situaciones, ¿sí? Algunas hipercolesterolemias primarias, las familiares homocigotas, dislipidemias mixtas, se pueden usar en combinación con estatinas, dijimos que no tienen una interacción tan importante, o cuando no se pueda, cuando no haya otro recurso terapéutico porque están contraindicadas las estatinas o no podemos utilizar otros fármacos. Y bueno, como conclusiones les dejo, sí, que lo más importante que me parece a mí de esta clase de hipolipemiantes es tener en cuenta que hay muchísimas opciones terapéuticas para el tratamiento de las dislipidemias, no nos quedemos solo con las estatinas, pero sí que las estatinas siguen siendo la primera línea de tratamiento, ¿sí? Sobre todo en pacientes que tienen pocos factores de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Hoy en día cada vez se recomienda más el uso de estatinas para prevenir el desarrollo, ¿sí? de otros factores de riesgo. ¿Por qué? Por estos famosos efectos pleiotrópicos que les digo que se tienen que acordar, que es una palabra muy importante, porque define la base del tratamiento de muchas patologías cardiovasculares. Y no solo eso, sino que hoy en día se está estudiando mucho las estatinas porque se descubren cada vez más efectos beneficiosos, tanto cardiovasculares como no. Hay muchos papers de este año que hablan sobre las estatinas y el impacto que tienen sobre el cáncer, tienen efectos beneficiosos, son antiinflamatorios, así que está bueno que le peguen una leída también a eso, por curiosidad. Y bueno, como siempre, sobre todo en este parcial de cardio, los pacientes cardíacos con dislipidemias, con otros factores de riesgo cardiovasculares, son pacientes polimedicados, ¿sí? Recordar esa palabra siempre, son un universo de medicaciones
y que estaría bueno que todos los médicos conozcamos un poquito de farmacología de cada, digamos, de cada uno de estos fármacos para mejorar la vida del paciente y evitar algunos errores médicos. Y bueno, hacerle más ameno el tratamiento a nuestros pacientes. Bueno, acá les dejo algunos recursos que utilicé para armar la clase. Un poquito más de recursos que utilicé que pueden, si quieren, para profundizar un poco, pueden servir, sobre todo los papers de esta diapositiva. Y se llegaron a esta diapositiva, quiere decir que me escucharon toda la clase, así que les agradezco muchísimo por su atención. Y bueno, espero verlos durante la cursada y por ahí por la cátedra. Así que les mando mucha suerte para el primer parcial y que estén muy bien. Cualquier cosa me pueden escribir al mail que no tengo problema en contestar. Les mando un saludo.